Profe, ¿otra vez? ¿Qué pasó? Sí, sí, acá estoy nuevamente. Estábamos esperando los recursos. ¿Y con qué nos viniste con, con el juicio ejecutivo? ¿Otra vez? No, 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 voy a dar recursos extraordinarios. Ah, ok, ok. Porque me pidió el doctor Gropo, justo se le complicó a último momento, a ver si lo podía cubrir. Y bueno, él me dijo que ahora tenía que dar la bolilla, tenía que terminar la bolilla 10, que eso seguramente lo va a terminar la semana que viene él, que son los recursos ordinarios. Y la idea es que vean conmigo un pantallazo de lo que son los recursos extraordinarios en provincia. Así que todo aquel que quiera irse, porque no soy el doctor Gropo, se puede retirar, no hay problema. No, nos vamos a quedar todos, todos, todos. Muy bien, muy bien. Total, no pierdes nada. Tiempo, nada más. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, todo bien. Qué alegría, bueno, eso es importante. Se acerca Todo bien, un estudiando a fin. full. Bien, se acerca un fin de largo y uno tiene ganas de descansar, estudiar, no sabe qué hacer. Después el lunes y digo, sí, uy, no descansé, uy, no estudié tanto. ¿Cómo van con ejecutivo? ¿Bien? A nosotros seguramente nos va a quedar la clase que viene y tal vez alguna más. Lo que a mí me gustaría hacer en alguna de las clases que me quedan es un simulacro de examen. Va a ser muy similar al primero, pero para que vean qué tipo de preguntas tomamos y demás. Bueno, ya son 15. Arrancamos formalmente. Bien, chicos. 1, 2, 3, 15. No vienen más de 18 o 20 personas, ¿no? Por clase. Porque ayer también éramos 20. Hay muchos que no están cursando, me parece. Como les decía, póngame el presente en el chat, así copio y pego. Y como les decía recién, el doctor Gropo, para aquellos que recién se conectan, me pidió si lo podía cubrir, porque justo tuvo un imprevisto. Me comentó que está terminando los recursos ordinarios, que queda nulidad y queja, y tiene que arrancar con la bolilla 11, que son recursos extraordinarios ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, ¿correcto? Sí, correcto. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué van a ver conmigo? Conmigo van a ver por lo menos un pantallazo de los recursos extraordinarios. ¿Qué es lo que me interesa? Que hoy quede los requisitos comunes y después el trámite del recurso, porque es un trámite diferente al que vieron y al que van a ver en el recurso extraordinario federal, por 2 o 3 cositas que difieren. Debe ser lo que es recurso extraordinario, tanto en provincia como en nación, debe ser de lo más fácil para estudiar, de los temas más sencillos que hay para estudiar, porque son uniformes. Es muy complejo la casuística. Ahí está el tipo que maneja bien recursos extraordinarios, conoce mucho la casuística de la Corte. Pero en lo que es para el estudio, para ustedes, que es la primera vez que se encuentran con esta materia de recurso extraordinario, no les va a ser complicado. No es como el de apelación, en relación, inmediato, diferido, relación o devolutivo, y vos a ver cuánto plazo, si es sumario, si es ordinario, si es sumarísimo, y cuánto sería, bueno, todo se unifica mucho más. Así que va a ser mucho más sencillo. Bien, recursos extraordinarios ante la Suprema Corte de Buenos Aires. Sí. Puede ser que escuchen en algún momento un ladrido desesperado, es mi perro, que generalmente cuando pasa un perro por la puerta se enloquece. Es chiquitito, pero cabrón, terrible. Eso es uno.
y capaz que lo van a ver que se sube ahí al sillón que es de él, todo el sillón es de él, así que yo no lo puedo sacar. Hago esa aclaración previa. Bueno, recursos extraordinarios. Bolilla 11. Ustedes lo primero que ven es casación positiva y casación negativa de la Corte, enumeración, fundamentos constitucionales, etc. Casar significa anular. Casar significa anular, revocar. Casación positiva es cuando la Corte entiende en una resolución que fue impugnada, la anula y dicta otra en su lugar. Eso es casación positiva. Casación negativa es cuando la Corte entiende en una resolución impugnada, la anula, pero no dicta una resolución, sino que la envía nuevamente al tribunal, a otra sala, para que dicte otra resolución. Y ustedes van a ver que cuando habla de casación positiva, estamos hablando del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, y cuando hablamos de casación negativa, estamos hablando del recurso de nulidad. ¿Cuántos son los recursos extraordinarios que hay, que se encuentran contemplados tanto en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires como en el Código Procesal? 3. Recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal o absurdo en la valoración de la prueba, se llama así, se llama inaplicabilidad de ley o doctrina legal. Lo del absurdo en la valoración de la prueba es de creación pretoriana. Ya vamos a ver por qué ese recurso trata esos supuestos. El recurso de nulidad y el recurso de inconstitucionalidad. Tip para cuando estudien. Cuando ustedes lean recurso de inconstitucionalidad en provincia, lo que está en juego es alguna norma de la Constitución provincial. Si lo que está en juego es alguna norma de la Constitución nacional, la aplicación o lo que fuere, es inaplicabilidad de ley. ¿Está? Primer tema que les dejo aclarado. Bien, entonces, la enumeración son 3. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, artículo 161, inciso 3A de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y artículos 278 a 295 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Profe, Después, el de nulidad, sí. dijo que si lo que está en juego es algo de la Constitución Nacional, entra en juego el recurso de inaplicabilidad. La herramienta a utilizar es el recurso de inaplicabilidad. Ya lo vamos a ver, porque a veces hacen preguntas, hacemos las preguntas, esa pregunta en el parcial. Después la vamos a ver bien, no se hagan problema. Pero sí, tengan en cuenta eso. Además lo van a leer de los libros, o de un código comentado, o de algún libro sobre el tema específicamente que hace mención a eso. Gracias. El recurso de inaplicabilidad de ley es ese, el de recurso extraordinario de inconstitucionalidad es el artículo 161, inciso 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y los artículos 299 a 303 del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, y el recurso extraordinario de nulidad son los artículos 161, inciso 3b de la Constitución de la Provincia, más el 168 y el 171, y los artículos 296 a 298 del Código Procesal. Y además vamos a ver el recurso de queja por denegación del recurso extraordinario. ¿Tá? Ustedes están viendo, van a ver que en todas las instancias, cuando te deniegan un recurso para ir a otra instancia, si te lo deniegan, te lo declaran inadmisible, siempre cabe la posibilidad de ir por uno de queja. Lo van a ver cuando vean apelación, lo van a ver ahora de recurso extraordinario, y lo van a ver cuando vean recurso extraordinario federal. En lo que es provincia, la queja se encuentra contemplada en el artículo 292 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, y además lo van a ver en una acordada 1790 del 78, creo que es. Después le va a decir bien el doctor Gropp. Bien, ese es el marco normativo.
dijimos, a través de estos recursos, la Corte lo que hace, la Corte de Provincia, lo que hace es ejercer su control casatorio, ¿tá? Su facultad casatoria, esa facultad de revocar la resolución atacada. Y dijimos cuando era positiva y cuando era negativa. La negativa es en el supuesto del recurso extraordinario de nulidad, es decir, esa sentencia emanada de un tribunal de instancia única o de una Cámara de Apelaciones tiene un vicio. Hablo del de nulidad. Tiene un vicio. Entonces, cuando se ataca a través del recurso extraordinario de nulidad, es uno de los vicios contemplados en el artículo 168 o 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y la Corte hace lugar al recurso y revoca, lo que hace es enviar nuevamente a la Cámara de donde proviene para que otra sala dicte resolución. ¿Por qué hace esto y no dicta sentencia? Porque en realidad al declarar nula la sentencia de segunda instancia, no hay sentencia de segunda instancia. ¿Se entendió? Ustedes tramitaron primera instancia. El recurso de apelación, Cámara. Esa sentencia de Cámara, ustedes entienden que tiene un vicio, adolece de un vicio, de los contemplados en el 168, 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, interpone el recurso de nulidad a Corte. Corte hace lugar y dice, sí, es verdad, es nula. ¿Se puede expedir? Y no, porque tiene que volver para que haya sentencia de segunda instancia. Y esa sentencia de segunda instancia nueva también va a ser objeto, o va a ser posible de impugnación por un recurso extraordinario. ¿Hay algún supuesto dentro de los antecedentes de la Corte que por un tema de celeridad procesal la Corte, además de declarar hacer lugar al recurso y declarar la nulidad de la sentencia, ha dictado una resolución? Pero esa ha sido un tema muy excepcional por los temas de celeridad. Pero si no, el principio es que es casación negativa. Casa, anula y reenvía, o envía, mejor dicho, a que dicte una resolución. ¿Y de dónde viene esto? Y esto viene de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, los revolucionarios querían ver cuál de los jueces anteriores a la Revolución eran fieles a los principios de la Revolución. Ahora bien, si vos impugnabas o atacabas una sentencia de un tribunal de justicia, el que entendía era un organismo legislativo que estaba compuesto por los legisladores de la Revolución, y se entendían que esa sentencia no se condecía con los principios revolucionarios, la anulaban, pero no dictaban sentencia. ¿Por qué no dictaban sentencia? Porque era un órgano legislativo. Como va a dictar sentencia, estarían yendo en contra de lo que es lo esencial de la Revolución Francesa, que es la división de poderes, y por eso enviaban para que dicte una resolución. Les servía para controlar las resoluciones, pero además para ver qué juez era fiel a la revolución y qué juez no era fiel a la revolución. Ese es el origen del recurso o de la casación negativa. ¿Cuál es el fundamento o los fundamentos constitucionales de esta casación, de esta facultad casatoria? Y proviene de la propia Constitución. La propia Constitución de la provincia le da esta facultad a la Corte de controlar, de revisar las resoluciones de los tribunales inferiores. ¿Por qué? Porque tiene que controlar que se aplica correctamente la ley y que se respetan las garantías constitucionales y las normas del debido proceso. Pero además, el fundamento es que unifica criterios jurisprudenciales. Imagínense si ustedes saben que la provincia de Buenos Aires se divide en cierta cantidad de departamentos judiciales, cada cual tiene una cámara. Puede ser que la Cámara de Bahía Blanca no opine lo mismo que la Cámara de Mar del Plata. Puede ser que una sala no opine lo mismo que la otra sala. Entonces, la Corte lo que da es la posibilidad de unificar los criterios jurisprudenciales, ¿tá? Pero el fundamento de esa facultad revisora que surge de la propia Constitución es atribuir a la Corte la posibilidad de revisar los fallos, controlar que apliquen bien la ley, que respeten las normas constitucionales, y si no lo hacen, casar, es decir, anular. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Y entonces en qué caso sería casación positiva?
En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por ejemplo. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, la Corte, si hace lugar al recurso, revoca el fallo apelado, pero dicta sentencia. Es decir, hago lugar al recurso extraordinario, revoco la sentencia de la Cámara Civil y Comercial y dicto sentencia. ¿Está? Bien. ¿Qué dice los artículos de la Constitución? Solamente a modo de repaso. El artículo 160 dice que el Poder Judicial está desempeñado por una Suprema Corte de Justicia, cámaras de apelaciones, jueces y demás tribunales que la ley establezca. Y en cuanto a las atribuciones de la Corte, dice en su inciso primero del 161 que la Suprema Corte tiene las siguientes atribuciones. Inciso primero, ejerce la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre la materia regida por esta Constitución y se controvierta por parte interesada. Este es el que hace referencia al recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Y en el inciso 3, en los incisos A y B, están los otros dos. El inciso A dice que la Corte tiene las siguientes atribuciones: de la aplicabilidad de la ley, en que los tribunales de justicia de última instancia funden su sentencia, conoce y resuelve en grado de apelación de la aplicabilidad de la ley, en que los tribunales de justicia en última instancia funden su sentencia sobre la cuestión que por ella deciden, con las restricciones que las leyes y procedimientos establezcan a esta clase de recursos. Cuando hablan de restricciones acá, recuerden que el de inaplicabilidad de ley tiene dos requisitos económicos que no tienen los de nulidad y los de inconstitucionalidad. Ya lo vamos a ver, que son monto mínimo del agravio y depósito previo. ¿Está? Pero eso ya lo vamos a volver a ver. El inciso B... No, perdón. Entonces ahí estaría la explicación del recurso de inaplicabilidad de la ley, con respecto a que la Corte dicte una sentencia, porque si se equivocó la alzada en lo que hizo, tiene que hacer lo otro. Claro, hace un control, esa es la atribución que tiene. Hacer el control de que los fallos de los tribunales inferiores respeten la ley, respeten la Constitución y respeten lo que dice la Corte. Eso es lo que está diciendo. Cuando hablo de inaplicabilidad de ley y doctrina legal. O doctrina legal. El 161, inciso 3b, dice que la Corte conoce y resuelve en grado de apelación de la nulidad arguida contra las sentencias definitivas pronunciadas en última instancia por los tribunales de justicia cuando se alegue violación de las normas contenidas en los artículos 168 y 171 de la Constitución Provincial. Ahí están los supuestos de nulidad. ¿Está? Entonces, 161, inciso 1, inconstitucionalidad. 161, inciso 3, A, inaplicabilidad. 161, inciso 3, B, nulidad. Y al de B, el de nulidad, póngale más 168 y 171 que contemplan los supuestos. ¿Cuáles son los supuestos? Dice que los tribunales de justicia deberán resolver todas las cuestiones que les fueren sometidas por las partes en la forma y plazos establecidos al efecto por las leyes procesales. Los jueces que integran los tribunales colegiados deberán dar su voto en todas las cuestiones esenciales a decidir. Para que exista sentencia debe concurrir mayoría de opiniones acerca de cada una de ellas. Estos son los supuestos en los cuales uno puede solicitar la nulidad. Recuerden que los supuestos de nulidad y demás, ustedes, una cosa es estudiar y otra cosa es que tienen que ir continuamente a leer cuál es la casuística de la Corte, cuando trabajen de esto, ¿está? Para saber qué supuesto la Corte ha hecho lugar y qué supuesto no. Y el 171 dice que las sentencias que pronuncien los tribunales, los jueces y tribunales letrados serán fundadas en el texto expreso de la ley y a falta de este, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de estos, en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso. Bien, esto es lo que dice la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a arrancar ahora con cuáles son los caracteres y los requisitos comunes. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos hasta ahora la enumeración que vimos, tenemos hasta ahora el cuadro normativo, que surge de la Constitución de la Provincia como del Código Procesal, que vamos a volver a ver. Y tenemos ahora, hasta ahora cuáles son los fundamentos constitucionales de por qué la Corte puede hacer esto.
¿Cuáles son los caracteres y los requisitos comunes? Cuando hablo de requisitos comunes es porque son los mismos requisitos para los 3 recursos. Los requisitos que voy a mencionar ahora son los mismos requisitos para los 3 recursos. Pero el de inaplicabilidad de ley o doctrina legal tiene además 2 requisitos propios. ¿Está? Bien. Caracteres. Lo primero que tienen que hacer antes de hablar de los requisitos comunes es hacerse la idea de 2 conceptos. Primero, autonomía de los recursos extraordinarios. ¿Qué significa esto de autonomía de los recursos extraordinarios? Que el recurso extraordinario es lo mismo, el mismo trámite para todo tipo de proceso. No importa si es un amparo, no importa si es un proceso sumario, no importa si es un proceso ordinario, no importa si es un proceso sumarísimo, no importa si es un ejecutivo. El plazo de interposición son 10 días y el cumplimiento de los requisitos son los mismos. Eso tiene que ver con autonomía. No es que hay un plazo para uno, un plazo para el otro tipo de proceso, no. Son autónomos. Y el segundo es que en esta rama de los recursos extraordinarios no se aplica el principio de que el juez conoce el derecho. ¿Se acuerdan que yo les dije ayer cuando vimos, si le pifiás en el título, el juez puede igual resolver? Si vos, cuando vimos excepciones en el proceso ejecutivo, decís, bueno, vos opusiste una excepción de falta de personería y en realidad estás hablando de falta de legitimación, el juez puede, porque aplica el principio de que el juez conoce el derecho, iura novit curia. Y le dije, recuerden cuando estudien recurso extraordinario en provincia que este principio no se aplica. Bueno, de esto estaba hablando. En el recurso extraordinario, si le erran al título, le rechazan el recurso. Si ustedes interponen un recurso de inconstitucionalidad y están hablando de alguna norma de la Constitución Nacional y no de provincia, se lo van a rechazar. Y Juan Constantino diferenciaba bien para que ustedes sepan de qué estoy hablando cuando estoy hablando de que no se aplica el principio de que el juez conoce el derecho. En principio. Hablaba de lo siguiente. Hay 3 enfermedades. Cada enfermedad tiene su remedio. Yo no puedo utilizar un remedio para otra enfermedad que no sea el prescripto. Por eso tengo que utilizar el remedio idóneo. Porque en este área no se aplica el principio de que el juez conoce el derecho. Primer tema a tener en cuenta. Autonomía de los recursos. Inaplicabilidad del principio de que el juez conoce el derecho. Y lo otro que vamos a ver es, ¿se acuerdan que nosotros siempre venimos hablando de procedencia y admisibilidad? En distintos momentos nosotros hemos hablado de procedencia de la acción, admisibilidad de la acción. Cuando ustedes escuchan admisibilidad, ¿a qué se está apuntando? Porque esto ya lo repetimos varias veces cuando vimos demanda, con los requisitos de admisibilidad, no los de fundabilidad. ¿Se acuerdan cuando hicimos esas diferencias? Cuando ustedes apuntan a los requisitos de admisibilidad, ¿a qué están apuntando? Y a los requisitos de forma. Exactamente, Camila. Aspectos formales. Aspectos formales. Entonces, los requisitos comunes de los recursos son requisitos de admisibilidad, son requisitos formales. Y también se aplica acá el doble examen de admisibilidad. No solo el examen de admisibilidad que hace el organismo jurisdiccional, que recepciona ese recurso, sino el examen de admisibilidad que hace también la Corte al momento de recibir ese recurso, si es declarado admisible por la Cámara. ¿Se acuerdan cuando vieron apelación? El doble examen de admisibilidad. Eso lo vieron. En recursos ordinarios, bueno, también se aplica esto acá. Entonces, cuando nosotros hablamos de requisitos comunes, hablamos de requisitos de admisibilidad. ¿Está? Es decir, requisitos de forma. ¿Cuáles son los requisitos de admisibilidad? Anote. Tribunal emisor. Ya lo vamos a desarrollar. Tribunal emisor del fallo. Sentencia definitiva o asimilable. Segundo requisito. Tercer requisito. Suficiencia técnica de la pieza recursiva. El recurso tiene que ser autosuficiente. Se debe bastar a sí mismo. Ya lo vamos a desarrollar también. El plazo de interposición, que son 10 días. La presentación de las copias, que vamos a ver si eso tiene sentido hoy en día con las presentaciones electrónicas. Pero anótenlo porque es uno de los requisitos que van a leer.
La constitución del domicilio procesal en La Plata. También vamos a ver si hoy en día se puede hablar de que es un requisito o no. Y el último es el pago del franqueo para los procesos que tramitaron fuera de lo que es el Departamento Judicial de La Plata. Es decir, por ante los tribunales o cámaras del interior. Esos son los requisitos comunes de los recursos extraordinarios ante provincia. Doctor, ¿podría repetir? Un segundito. Y el de inaplicabilidad le suman 2, que es monto mínimo del agravio y depósito previo. Ahora vamos a ver el desarrollo de cada uno de los requisitos. Decime, Santiago. Sí, te iba a pedir si podías repetir el último requisito. El pago del franqueo. Ya lo vamos a volver a ver. El pago del franqueo para los procesos que tramitaron en alguno de los departamentos del interior de la provincia, que no es el Departamento Judicial de La Plata. Tribunal emisor del fallo. ¿Qué dice el 278, chicos? Si ustedes agarren el código, por favor. Si ustedes leen el 278, van a ver que dice que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal procederá contra sentencias definitivas de las cámaras de apelaciones o de los tribunales colegiados de distancia única. Entonces nos posicionamos en qué lugar estamos. Hasta ahora ustedes hicieron todo el camino de primera instancia y a través de apelación fueron a cámara, ¿no? Bien, pero en todos es así. A ver, Paloma, ¿cuántos fueros ordinarios o materias ordinarias conoces en la provincia de Buenos Aires? Menos penal. Penal no me digas. Civil, comercial, familia. Civil, comercial, familia. Laboral. Contencioso administrativo. Contencioso administrativo, exactamente. Eso son. Bien. Los juzgados civiles y comerciales en Mar del Plata, ¿cuál es la alzada? La Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial. Los juzgados de familia, ¿cuál es la alzada? También la misma, ¿no es? La Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial, que también es la alzada respecto a los juzgados de familia. En el contencioso administrativo es la Cámara en lo contencioso administrativo. En Mar del Plata tiene una. Y en lo laboral es el único fuero que quedó como instancia única, conforme ley 11.653. La ley 15.057, que empezó a regir a partir del 20 de febrero, de febrero del 20, nunca se aplicó. Esa establece la doble instancia, juzgado de primera instancia laboral, Cámara del Trabajo. Nunca se aplicó. Así que quedamos con la estructura de la 11.653. Son los únicos supuestos. Entonces, cuando ustedes leen en el 278 el tribunal emisor, ustedes se paran en las resoluciones que emanan de la Cámara Civil Comercial, que también resuelve temas de familia, en lo contencioso administrativo, o en el Tribunal Laboral de Instancia Única. ¿Por qué dejo afuera lo penal? Porque van a ver eso cuando vean procesal penal. La Cámara de Casación Penal y demás. ¿tá? Las cámaras de garantías, etc. Pero eso lo saco de la película. Entonces, en lo que es tribunal emisor, ¿tienen idea dónde están parados? Resoluciones emanadas de esos organismos, ¿eh? No estamos hablando ni de un juzgado de paz, ni un juzgado de familia, ni nada, sino de las cámaras o de los tribunales de instancia única. Y yo me cierro a los supuestos que vimos con Paloma. Civil, comercial, familia, contencioso administrativo, laboral. ¿Está? Entonces, tribunal emisor. Segundo requisito, sentencia definitiva o asimilable. Dice el 278. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal procederá contra la sentencia definitiva de las cámaras de apelaciones y de los tribunales de instancia única. Sentencia definitiva. ¿Qué significa sentencia definitiva? ¿La del 163? No, la que termina el proceso. La que termina el proceso o la cuestión. Y que yo no puedo seguir discutiéndola ulteriormente en el proceso o en otro proceso. Fíjense ustedes el último párrafo del 278. Dice, a los efectos del recurso se entenderá por sentencia definitiva la que, aún recayendo sobre una cuestión incidental, termina la litis
y hace imposible su continuación. ¿Qué pasa si el proceso se resolvió porque hicieron lugar a una falta de legitimación activa manifiesta? Por ejemplo. Pero no solamente estén, porque puede ser una interlocutoria, una sentencia definitiva, porque le pone fin a la litis, pero a veces no solamente le pone el fin a la litis, sino que yo puedo llegar a corte por cuestiones que no voy a poder volver a reeditar. Ejemplo, sentencia ejecutiva, sentencia de trance y remate. Es una cosa juzgada Formal. material, formal, exactamente, cosa jugada formal. ¿Por qué formal? Porque es irrecurrible, coercible, pero modificable por un proceso ordinario posterior, 551. Ahora bien, cuando nosotros leímos proceso ejecutivo, ¿qué leíamos? Guarda que las defensas que yo pude oponer como excepción del 542 no las puedo hacer valer otra vez en el proceso ordinario posterior, ¿no es cierto? Porque el proceso ordinario posterior es para discutir cosas que yo no pude discutir acá. Entonces, si a mí me resuelven una de las que yo sí pude discutir y quise discutir, ¿no sería una sentencia definitiva y no daría lugar al 278 y la posibilidad de ir a corte? En principio, el proceso ejecutivo, como es formal, no tendría que ir. Pero sí hay casos donde resuelve procesos ejecutivos la corte y se ha llegado a corte. Cuando ustedes lean fallos de corte de provincia y de nación, van a ver que, sin perjuicio de lo que dice la ley, cuando las cortes quieren entender en un tema, lo aceptan. Y cuando no quieren entender en un tema, no lo aceptan. Pero bueno, tribunal emisor, sentencia definitiva o asimilable, segundo requisito. Tercer requisito, suficiencia técnica de la pieza recursiva. ¿Qué significa esto? El escrito del recurso se tiene que interponer fundado, y esa fundamentación debe bastarse a sí misma, y no remitir continuamente a piezas del expediente, sino que se debe bastar a sí misma. Cuando ustedes lean recurso extraordinario federal, van a ver que dentro de la normativa que van a tener que estudiar, Constitución de la Nación, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, también van a tener que estudiar una acordada. Esa acordada es la 4 del 2007. Y ahí te establece que vos no podés tener, el recurso no puede tener una extensión mayor a 40 carillas y no más de 26 renglones por carilla. Bueno, eso en provincia no está. Ahora, que eso no está no significa que para bastarse a sí mismo tiene que ser un recurso de 1000 carillas, sino que tiene que ser claro, fundado y bastarse a sí mismo. Plazo de interposición. El plazo de interposición del recurso es 10 días para cualquier tipo de proceso, por lo que hablamos de autonomía del recurso extraordinario o de los recursos extraordinarios. Plazo de interposición, 10 días. Dice el 279, el recurso deberá interponerse por escrito ante el tribunal que haya dictado la sentencia, ¿Se acuerdan cuando les dije la otra vez, ustedes hagan un cuadrito, tribunal ante quien se interpone, tribunal que resuelve? Bueno, se interpone ante el tribunal que dictó la sentencia definitiva dentro de los 10 días siguientes a la notificación. Ese es el plazo, y es lo mismo para los 3 recursos. Presentación de copias para traslado. Dice el código que este recurso se debe presentar con copia como todo tipo de recurso. ¿Está? Pregunta. Si la presentación es electrónica, ¿es necesaria la presentación de copias? Hoy en día. Y no tiene mucho sentido. No tiene Parecería sentido. que no. Parecería que no. No es necesaria la presentación de copias. Pero es un requisito establecido que cayó en desuso por el tema de las presentaciones electrónicas. Antes, cuando era en soporte papel, vos ibas a la cámara, dejabas el recurso y de ese recurso tenía que presentarse copia. Van a ver cuando veamos el trámite del recurso, no se da traslado ahí del recurso, sino que lo van a ver
qué es lo que pasa en corte. Sin perjuicio de eso, vos dejabas el recurso con las copias respectivas para la otra parte. De todo escrito, siempre hay que presentar en este sentido, no se corre traslado, las copias respectivas. Constitución del domicilio en La Plata. Hoy en día ustedes saben que por el artículo 40, ustedes deben constituir un domicilio procesal en el proceso y un domicilio electrónico. Ahora bien, cuando se habla de recurso extraordinario, van a ver en el artículo 280, que dice, al interponer el recurso, la parte que lo dijere constituirá domicilio en La Plata y acompañará copia a la contraria que quedará a disposición de la mesa de entradas. Ese párrafo 280, párrafo quinto, es el que exige las copias, pero además la constitución del domicilio. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no constituyo domicilio? Van a ver que el apercibimiento es que lo van a tener por notificado en los estrados de la Corte. Hoy en día también cayó en desuso esto. ¿Por qué? Porque las resoluciones te llegan al domicilio electrónico. Sin perjuicio de ello, ustedes constituyan domicilio en La Plata. ¿Dónde lo constituyen? En el escrito, tiene que hacer referencia dentro de unos puntos, donde constituyen el domicilio en La Plata. Sin perjuicio de que las notificaciones y las presentaciones son electrónicas. Fíjense que el párrafo 6 dice, la parte que no hubiere constituido domicilio en la capital de la provincia quedará notificada de las providencias de la Suprema Corte por Ministerio de Ley, es decir, martes y viernes. Insisto, desde antes de las presentaciones electrónicas ya se discutía si era un requisito, porque no tenía un apercibimiento como, por ejemplo, que se lo tenga por desierto si no constituías domicilio, sino en la aplicación de la notificación por Ministerio de Ley. Pero hoy en día, con las presentaciones electrónicas y la constitución del domicilio electrónico, no tiene mucho sentido. Es un requisito que se te exige, que vos lo cumplís, pero que no tiene mucho sentido. Eso es el requisito sexto. Y el requisito séptimo es el pago del franqueo para los procesos que tramitaron en otros departamentos judiciales bonaerenses. Y acá viene un tema. Artículo 282. Habla de remisión del expediente. Fíjense que dice ese artículo, si ustedes lo leen, que en el caso que les declaren admisible el recurso, los van a intimar para que paguen el sellado, para el franqueo. ¿Esto por qué era? Porque eran los gastos por la remisión del expediente, el soporte de papel vía correo. Por eso era esto para los tribunales del interior de la provincia, es decir, todos aquellos que no estaban dentro del Departamento Judicial de La Plata, porque el Departamento Judicial de La Plata lo llevan directamente a la Corte, porque la Corte tiene su residencia ahí, ¿está? O tiene su sede, no su residencia, su sede ahí. Ahora, los que estaban en los otros departamentos judiciales debían pagar el franqueo. ¿Y qué es esto del franqueo? Ustedes tienen que ir a pagar las estampillas respectivas en el correo y adjuntar. Ahora bien, hoy en día ustedes tienen expedientes electrónicos, tienen expedientes híbridos, donde una parte son en soporte papel y otra parte son digital. ¿Tiene sentido el pago del sellado? Es decir, la compra de las estampillas, si el expediente es 100% electrónico. No tendrían, ¿no? Ahora, fíjense que si ustedes no lo hacen, se los puede declarar desierto el recurso. Entonces, cuando ustedes interpongan el recurso, vamos a ver cómo es la operatoria, si lo declaran admisible, lo intiman a pagar el sellado por una cuestión formal, yo les recomiendo que lo hagan. Si es un expediente electrónico, no sé cuánto está, porque hay que ir al correo a preguntar cuánto estaría. Pero si es un expediente electrónico, no tendría sentido. Bueno, pero si me intima la Cámara, yo por las dudas, ¿por qué? Porque el apercibimiento por no hacerlo es que me lo tengan desierto. Yo puedo interponer un recurso respecto a eso, ¿no? Puedo interponer un recurso porque la verdad es un rigorismo formal, me parece a mí. Este es el análisis que yo hago. Porque no tiene sentido, porque la habilitación de los expedientes, ¿ustedes tienen cuenta corriente en los bancos? ¿U operan con bancos? Bueno, ¿vieron que cuando van a hacer una transferencia que hay flechitas? Te indica la flechita. Si ustedes se meten en el sistema Augusta, que es el que maneja los organismos jurisdiccionales, incluido la Cámara, cuando el expediente es electrónico, lo remiten al otro organismo electrónicamente a través de algo muy parecido a eso.
hay unas flechitas que lo marcan, ustedes pican ahí, y el expediente ya queda habilitado para que lo recepcione automáticamente o ingrese en el portal del organismo que ustedes lo quieran remitir. No tendría sentido, les reitero, no tendría sentido. Pero está establecido en la letra del código y el código no fue derogado. Entonces, tengan presente esto. Bien. Fíjense, el 282, vamos a leerlo, ya que estamos acá, dice, si el tribunal concedente no tuviera su asiento en la ciudad de La Plata, la resolución que admite el recurso contendrá emplazamiento al recurrente para que dentro de 5 días entregue en mesa de entradas y en sellos postales el valor del franqueo que corresponda para la remisión de los autos a la Suprema Corte y su oportuna devolución por esta. La remisión y devolución se hará de oficio en el caso de las indicadas en el apartado tercero del artículo 280, que habla del beneficio, etc. Si el recurrente omitiera entregar el franqueo, se le declarará de oficio desierto el recurso y se le aplicarán las costas. Los autos serán enviados a la Corte dentro de los 2 días siguientes de quedar las partes notificadas de la concesión del recurso o de quedar las mismas en estado para su remisión. Las resoluciones a que se hace referencia en este artículo se notificarán por cédula. ¿Está? Bien, esos son los requisitos comunes. Entonces nosotros tenemos en el punto 1, ya vimos casación positiva y negativa de la Corte, la enumeración, los fundamentos constitucionales, la normativa constitucional de provincia, los caracteres y los requisitos comunes. Recurso indiferente lo pongo en stand-by, porque quiero explicarlo si llego con el artículo 31 bis de la 5827, y si no lo explicará el doctor Gropp. ¿Está? Pasemos al punto 2. El punto 2 habla del recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. Ya nos adentramos directamente al recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. Y este recurso tiene, dentro del Código Procesal, el que mayor desarrollo... A ver, Valentina Martínez, ya estoy contigo, Valentina. El que mayor desarrollo tiene. ¿Y por qué? Porque tanto nulidad como inconstitucionalidad continuamente remiten a la normativa del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Espere que miro el chat. A ver qué me dice Valentina Martínez. Profe, entonces el único requisito que no es necesario cumplirlo es el de copias, ¿no? Más que no es necesario, es imposible. Es imposible, porque es electrónico. No, perdón, yo más que nada si lo firmó la parte, adjuntes un PDF. Lo decía porque en los otros dos, aunque ahora con el tema electrónico sería innecesario, te pueden aún así poner una sanción. En cambio en el de copias pues no. te conviene hacerlo. Sí, exactamente, Valentina. Sí. Exactamente. Bueno. Vamos entonces al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Dijimos, se encuentra contemplado artículo 161, inciso 3A de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y artículos 278 a 295 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Vamos al concepto primero. Dice concepto, procedencia. El concepto, la doctrina lo ha definido, es como constituye una vía de impugnación extraordinaria ante la Suprema Corte de Buenos Aires contra las sentencias definitivas de última o única instancia a las que se atribuye la violación o errónea aplicación de la ley o de la doctrina legal. Por su intermedio se denuncian ante el máximo tribunal fallas en la interpretación y aplicación del derecho y se busca que la Corte declare cuál es el correcto derecho aplicable. Entonces acá lo que tenemos es ¿qué busca la Corte? Corregir errores injudicando. Es decir, errores al momento de resolver, al momento de que se emita el juicio. ¿Qué es lo que la finalidad que comprende este recurso? Correcta aplicación de la ley. Cuando hablamos de correcta aplicación de la ley, es ley provincial, ley nacional, constitución nacional, decretos reglamentarios, todo tipo de normativa, menos cuando hablamos de la Constitución de la provincia que tiene su recurso específico que es el de inconstitucionalidad. La idea de esto es
dijimos, el fundamento es que el tribunal pueda revisar que los tribunales inferiores aplican correctamente el derecho, la doctrina legal de la propia Corte, y además unificar los criterios jurisprudenciales. ¿En qué supuestos procede? Porque ustedes leen acá el artículo 1239, dice que tendrá que fundarse necesariamente en alguna de las siguientes causas: que la sentencia haya violado la ley o la doctrina legal, que la sentencia haya aplicado erróneamente la ley o la doctrina legal. Pero no solamente eso. Contempla la violación de la ley, dijimos, cualquier tipo de normativa, menos la de la provincia de la Constitución, la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que tiene su requisito específico, la violación o errónea aplicación de la doctrina legal, es decir, violación o errónea aplicación de la ley o de la doctrina legal. Cuando ustedes de ahí abren a ley, es cualquier tipo de legislación. Abren abajo doctrina legal. ¿Qué se entiende por doctrina legal? Es lo que la Corte ha dicho para casos análogos. Es el derecho jurisprudencial de la Corte. No es la doctrina de los autores que dijo Alterini, Palacio, Pizarro en obligaciones. No. Es lo que la Corte ha dicho. Esa es la doctrina legal. Entonces, este recurso, esta vía de impugnación, ataca la sentencia que aplica erróneamente la ley o la doctrina legal de la Corte. ¿Por qué? Porque son cuestiones de derecho. Ahora bien, esta herramienta, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, no solamente podés atacar eso, sino podés atacar cuando hay esa resolución no ha observado o hay un absurdo en la valoración de la prueba. Es decir, la sentencia emanada de la Cámara o del Tribunal de Instancia Única realizó una valoración de la prueba de manera absurda. Entonces ya ahí nos abocamos a las cuestiones de prueba. Esto es de creación pretoriana, es decir, el 279, si ustedes lo leen, ven que contempla cuestiones de derecho, inaplicabilidad o errónea aplicación de la ley o de la doctrina legal. Pero la Corte le agregó también un supuesto más, que es cuando esa sentencia valora absurdamente la prueba. En el primero tenemos cuestiones de derecho, en el segundo tenemos cuestiones de hecho. ¿Y en qué supuesto ha marcado la Corte? Yo se los puedo llegar a resumir en 3, hay más supuestos, pero los 3 más importantes es un desvío de las reglas del pensar, de la lógica o el sentido común. Acá hay un desvío de la sana crítica, al momento de valorar el material probatorio. Una grosera desinterpretación del material probatorio aportado, o un error grave y manifiesto que condujera a conclusiones inconciliables con las constancias de autos. Es decir, si yo tengo todo esto y resuelvo algo totalmente diferente y no sabes de dónde viene esa resolución del juez, en realidad este es el absurdo de la valoración de la prueba. Estos supuestos, si bien la doctrina legal también se aplican para Nicolás Bropa, él dice, también se aplican para los pronunciamientos de la Corte o se tiene que interponer otro recurso extraordinario. Ahí vamos, tranquilo, amigo Bropa, ya llegamos a eso. Entonces, volvemos. Tenemos una Cámara que ha emitido un fallo. ¿Cómo ataco ese fallo? ¿Qué herramienta uso? ¿Qué remedio uso? Si ese fallo aplica erróneamente la ley o la doctrina legal, inaplicabilidad. Si ese fallo, en ese fallo hay un absurdo en la valoración de la prueba, inaplicabilidad de ley o doctrina legal. Y si ese fallo lo que contempla, y yo lo que ya vengo planteando desde antes, es una cuestión federal, ya hay un planteamiento de la cuestión federal, la herramienta a utilizar también es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. ¿Qué estoy diciendo con esto? Cuando ustedes vean recurso extraordinario federal, van a ver que el recurso extraordinario federal tiene 3 tipos de requisitos: comunes, propios y formales. Dentro de los propios, que son propios del recurso extraordinario federal, uno de los requisitos es el planteo de la cuestión federal. Es decir, cuando hay derecho federal violado. Se exige que sea
oportuna la invocación. ¿Está? Y se mantenga en todas las instancias. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir lo siguiente. Vamos a suponer que ustedes están en primera instancia y hay una sentencia que viola derecho federal, porque es una sentencia arbitraria o lo que fuere. Yo no me voy a ir de ahí a corte. Van a ver que hay fallos de la década del 80, Strada, Di Masio, donde exige hacer todo el camino interno provincial. Por ende, ustedes, si están en primera instancia e impugnan esa resolución a través de un recurso de apelación, van a ir a Cámara. En primera instancia hicieron el planteo de la cuestión federal. Mantienen la cuestión federal en Cámara. En Cámara de Mar del Plata resuelven ustedes lo que quieren, como hay una cuestión federal planteada, es llegar a Corte de Nación. Como yo tengo que llegar a Corte de Nación pasando por provincia, si hay cuestión federal, debo utilizar como herramienta el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, para ir a Corte de Provincia y de ahí saltar a Corte de Nación. ¿Se entendió lo que dije? Sí, no, blanco ni negro. La verdad, profe, si lo podría repetir, mejor. No, fue medio complicado. Sí, el tema sería como ver qué es la cuestión federal, ¿no? Sí, sí, cuando vean la bolilla 12 lo van a tener más claro. ¿Se acuerdan que yo les dije, acá no se aplica el principio que el juez conoce el derecho? ¿Se acuerdan? Se lo dije hace un ratito. Bien. Significa que nosotros, si tenemos que atacar, tenemos que utilizar el remedio que es para esa enfermedad, no para otra. Bien. El remedio, inaplicabilidad de ley o doctrina legal, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para atacar las resoluciones emanadas de la Cámara de Apelaciones o del Tribunal de Instancia Única cuando esa resolución no aplica correctamente la ley, no aplica correctamente la doctrina legal. Ese es el primer supuesto. Hay un absurdo en la valoración de la prueba. Ese es el segundo supuesto. Y cuando hay cuestión federal involucrada. El tercer supuesto. ¿Por qué digo esto? Porque si yo antes en el expediente vengo planteando cuestión federal y vengo manteniéndola en todas las instancias, es porque a mí me interesa llegar a Corte de Nación. Pero la Corte de Nación tiene dicho, está bien, ¿querés venir acá? Perfecto, pero pasá por provincia. Y yo, para pasar por provincia, lo que tengo que utilizar es el recurso de inaplicabilidad de ley. ¿Se entendió ahí? Recuerden, cuando hay violación al derecho federal, ¿cuál es el derecho federal por excelencia? La Constitución Nacional, pero no es el único. Cuando vean recurso extraordinario federal con el doctor Ferrán, van a ver que hay requisitos comunes a todos los recursos. Propios del federal, el primero es este, y formales, que van a ver que hay varios. Bueno, si yo vengo manejando este tema, porque la sentencia tiene un rigorismo formal, por un montón de cosas, y hay una cuestión federal involucrada, y yo quiero llegar a Corte, el remedio que voy a tener que utilizar es el del recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. ¿Está? ¿Y cómo es el trámite en la Suprema, en este caso? ¿Observan el recurso o relevan en la Corte? Ahora, no, tranquila, no te quedes, no avances a eso, Viviana. Quédate con esto que te dije. Con esto que te dije por ahora. Quédate. Yo utilizo el de inaplicabilidad de ley para estos supuestos. Errónea aplicación de la ley o de la doctrina legal, absurdo en la valoración de la prueba, o cuando hay una cuestión federal y yo voy a interponer un recurso extraordinario federal para llegar a Corte, bueno, tengo que pasar primero por acá. Esta es la herramienta que tengo que utilizar para ir de la Cámara a la Corte de Provincia. ¿Está? Quédate con eso, por ahora. Ya lo vamos a volver a ver. ¿Cómo es el trámite del recurso? Ahora preguntó Viviana, ¿cómo es el tema del recurso? Pónganse en la cabeza el chip del trámite en los recursos extraordinarios en provincia.
Ustedes tienen una resolución emanada de la Cámara de Mar del Plata, Sala 1. Vamos a poner un ejemplo, Sala 1. Les llegó la sentencia y ustedes quieren impugnar la sentencia porque hay una errónea aplicación de la ley y de la doctrina legal. Entonces lo que hace es interponer un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. ¿Ante quién? Ante el organismo que dictó la resolución. Sería la Sala 1 de la Cámara en lo Civil y Comercial de Mar del Plata. La Sala, dentro del plazo de 10 días de la notificación. La Sala recepciona el recurso y realiza el examen de admisibilidad. ¿Está? Se cumple con todos los requisitos de admisibilidad, lo va a declarar así y lo va a remitir a la Corte. La Corte, de acuerdo al 283, lo va a recepcionar, hay una providencia de autos, notifican al domicilio constituido en La Plata. A ustedes les va a llegar la notificación electrónica, al domicilio electrónico de ustedes, y van a tener 10 días a partir de ahí. ¿Para qué? Para que el recurrente mejore el memorial, si quiere, o la memoria, como dice el recurso, y para que el recurrido, que hasta ahora no se lo escuchó, pueda presentar una contestación. Tiene 10 días para eso. ¿Se entiende? Es decir, recuerden esto. ¿Ustedes se acuerdan cuando vieron apelación? Apelación puede ser en relación o libremente. En relación interponían el recurso, si lo concedían, había una sustanciación en primera instancia, terminaba y se iba a Cámara. Libremente interponían el recurso, si lo concedían, iban a Cámara, fundaban en Cámara, daban traslado, contestaban, resolvían. Acá de Cámara a Corte es así, a Corte de Provincia. Interponen el recurso, la Corte se expide sobre los requisitos de admisibilidad y si está todo ok, dice, pagame el franqueo y lo envío a Corte. Una vez que llega a Corte, providencias de auto, te notifican de que ya se recepcionó en la Corte y el recurrente, es decir, quien interpuso el recurso, tiene 10 días para mejorar la memoria si quiere, o el memorial. Ahora, también es el momento procesal para que el otro conteste lo que quiera contestar, el recurrido. Y fíjense que todo eso se hace en Corte y después pasa a resolver. ¿Se entiende cómo es el trámite del recurso? Una pregunta. Viviana, sí, pará un segundito, Paloma. Viviana, ¿entendiste cómo es el trámite del recurso? Sí, hay una sola cosa que me quedó un poco en duda, un poco bastante. ¿Es un memorial o es una expresión de agravios? Eso, fíjate, lo dice el 284. Habla de una memoria. En realidad, se llama memorial, expresión de agravio. Sí, por eso ahí les dije. En realidad, memorial, expresión de agravios, memoria, ¿qué es? Es la fundamentación. Se utiliza para los 3 recursos extraordinarios, ¿no? Para los... Sí, es el mismo trámite. Por eso, antes de ingresar a los requisitos específicos o especiales del recurso extraordinario de inaplicabilidad, que son 2, que se deben agregar a los requisitos comunes, quería decirles cómo es el trámite. Van a la Cámara o al Tribunal de Instancia Única, interponen el recurso, examen de admisibilidad, está todo ok, paga el franqueo, Corte te notifica, vos presentás dentro de los 10 días la memoria, el otro puede contestar, pasa a resolver. Esa primera gran foto de cómo es el trámite. Me interesa para que después empecemos a ver específicamente cómo es. Paloma, me ibas a preguntar algo. No, mi pregunta era más o menos lo mismo. ¿Es que se mejore el memorial o se presenta una nueva fundamentación? ¿O se tiene en cuenta la que ya se fundamentó antes? No, se mejora, no puedes agregar nada. Bien. Por eso vos tuviste 10 días para interponer el recurso. Previo a la providencia de autos, la Suprema Corte hace un doble examen de admisibilidad, ¿no? Take it easy, ya vamos a llegar ahí. ¿Quedó claro esa primera imagen de cómo es el trámite? Sí, sí. Bien, perfecto. Fíjense que esa sustanciación no se da en la Cámara, se da en Corte. ¿Está? Bien.
¿Cómo es el tema? Estamos en el de inaplicabilidad de ley. El de inaplicabilidad de ley, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, tiene los 7 requisitos comunes, común a todos los recursos. Pero tiene 2 más que no están en los otros, que es el monto mínimo del agravio, artículo 278, y depósito previo, artículo 280. ¿Está? Los otros recursos no lo tienen. ¿Y dónde se funda eso? Se funda justamente en la letra de la Constitución. Dice el artículo 161, inciso 3A. Conoce y resuelve en grado de apelación de la aplicabilidad de la ley en que los tribunales de justicia, en última instancia, funden su sentencia sobre la cuestión que por ella deciden, con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan esa clase de recursos. Esta es una restricción. Y esta restricción es económica. Y solamente pesa en el proceso civil y comercial para el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Primer requisito específico y especial del recurso, con 7 comunes, más el primer requisito especial, monto mínimo del agravio. No es monto mínimo del litigio. Esto se modificó en el año 2010. Es monto mínimo del agravio. Cuando hablo de agravio, hablo del motivo por el cual yo recurro. Ejemplo, si yo estoy interponiendo el recurso de extraordinario de inaplicabilidad porque no me dieron daño moral, ni daño estético, ni daño esto, ese monto mínimo del agravio tiene que ser, si es un proceso de apreciación pecuniaria, de 500 ius arancelarios. 278. Dice, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley procederá contra sentencias definitivas de la Cámara de Apelación de los Tribunales de Colegiado de Instancia Única, siempre que el valor del agravio exceda la suma equivalente a 500 ius arancelarios. Es decir, el proceso que tiene ya una resolución puede tener apreciación económica o puede no tener apreciación económica. Si tiene apreciación económica, el monto mínimo del agravio es más de 500 ius arancelarios. Si no tiene apreciación económica, no se exige este requisito. ¿Se entendió? Primer requisito especial. Segundo requisito especial surge del 280, que es el depósito previo. Dice el 280, el recurrente, al interponer el recurso, acompañará un recibo del Banco de la Provincia de Buenos Aires del que resulte haberse depositado a disposición del tribunal que pronunció la sentencia impugnada una cantidad equivalente al 10% del valor del litigio, que en ningún caso podrá ser inferior a la suma equivalente a 100 ius arancelarios ni exceder el equivalente a 500 ius. Si el valor del litigio fuera indeterminado o no susceptible de apreciación pecuniaria, el depósito deberá ser efectuado por la suma equivalente a 100 ius arancelarios. Este es el segundo requisito especial y específico del recurso de extraordinario de inaplicabilidad de ley. Al momento de interponer el recurso, yo debo depositar en la cuenta el valor del 10% del litigio. Va de nuevo. Litigio tiene apreciación pecuniaria. Además del monto del agravio, hay un depósito previo, el 280. Ese depósito previo tiene que ser el 10%, que varía entre 100 ius arancelarios y 500 ius arancelarios. Si el proceso no tiene apreciación pecuniaria o es de monto indeterminado, tengo que pagar 100 ius arancelarios. ¿Cómo zafo de esto si tengo beneficio de litigar sin gastos? Que debe ser concedido definitivamente, debe estar concedido definitivamente, y el fallo Crossoli del 2010, la Corte dio 3 meses para que el recurrente obtenga la concesión definitiva de un proceso, de un beneficio de litigar sin gastos. Pero ya vamos a ver. Entonces, va de nuevo resumiendo. Fallo de Cámara, Sala 1. Me notifican, hay una errónea aplicación de la ley o de la doctrina legal de la Corte. En el plazo de 10 días puedo interponer un recurso extraordinario
de inaplicabilidad de ley. Debo cumplir con los 7 requisitos comunes que vimos: fallo emisor, interposición dentro del plazo, pieza recursiva autosuficiente, copias, constitución del domicilio, ¿cómo es? Bueno, los otros 2 que ahora se me fueron de la cabeza. Uno todavía no va porque es el pago de sellado, todavía no está constituido y demás. El plazo, y dentro del plazo de 10 días. No, el franqueo viene después. Entonces, si yo interpongo o quiero interponer un recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, debo cumplir con los 2 requisitos especiales, además de los 7 comunes. Los 2 requisitos especiales son: si tiene apreciación pecuniaria, el monto mínimo del agravio debe ser mayor a 500 ius. Si no tiene apreciación pecuniaria, no lo cumplo. Ahora, además debo hacer el depósito previo, que es el 10% del valor del litigio, que va entre 100 ius y 500 ius, y si es monto indeterminado o no tiene apreciación pecuniaria, solamente debe hacer el depósito previo de 100 ius. ¿Por qué se pide plata? Por la seriedad, para darle seriedad al recurso, de que no estás interponiendo un recurso al divino botón. ¿Está? No estás interponiendo el recurso al divino botón. ¿Y dónde se deposita? Y se deposita en la cuenta del expediente. Si ustedes tienen, por ejemplo, hicieron un daño sin perjuicio por un accidente de tránsito, en un momento, en primera instancia, se abrió una cuenta. ¿Por qué? Para depositar los anticipos de gasto del perito. Bueno, esa es la cuenta donde deberían realizar el depósito. Pero puede ser que nunca se haya abierto una cuenta. Entonces, ustedes lo que van a tener que hacer es solicitar la apertura de cuenta para acreditar el depósito previo. Fíjense lo siguiente: el 280 no exige que al momento de la interposición del recurso esté efectivamente realizado el depósito, sino dice que si el órgano jurisdiccional observa que no efectuaron el depósito previo, teniendo que efectuarlo, o que el mismo es insuficiente, intima por cédula plazo 5 días para que lo efectivicen bajo apercibimiento de tenerlo por desierto. Y este tema es importante. El apercibimiento es importante. ¿Cómo puedo zafar yo de no pagar el depósito previo si tengo beneficio de litigar sin gastos? Solamente eso, Doc, si tengo beneficio de litigar sin gasto, concedido de manera definitiva. ¿Y qué pasa si yo nunca lo pedí y metí un incidente? Metí un incidente que ustedes en la primera resolución van a obtener la concesión provisoria, pero por el fallo Crosoli del 2010 van a tener 3 meses para que se lo concedan definitivamente. ¿Se entendió? Entonces, va de nuevo para que quede un poquito más claro. Fallo de Cámara, Sala 1. Viola la ley o la doctrina legal. Plazo 10 días, interpongo el recurso extraordinario. Cumplo con todos los requisitos que tengo que cumplir hasta ahí. El del franqueo no, porque todavía no me lo concedieron. Cumplo con todos los requisitos. Y además tengo que cumplir con el monto mínimo del agravio, 500 ius. No, pero no tiene apreciación pecuniaria. Bueno, ese no se cumple. Pero sí tengo que cumplir con el depósito previo. Está, perfecto. La Cámara recepciona, se fija el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, interposición dentro del plazo, el tipo de resolución que se ataca, el tema de la constitución del domicilio, y si se abonó el depósito previo. Si no se abonó el depósito previo, te va a intimar plazo 5 días para que lo deposites, excepto que tenga el beneficio definitivo. Si te lo conceden el beneficio, te van a intimar para que pagues el franqueo. Pagado el franqueo, remite a la Corte. Primer supuesto. Segundo supuesto. Interponen el recurso, la Cámara lee todos los requisitos y no te lo conceden porque no cumple con los requisitos de admisibilidad y te tienen que decir qué requisitos de admisibilidad no cumple. ¿A ustedes qué les queda? Irse en queja. ¿Se entendió? Una preguntita. Sí. Hay según ese fallo, hay 3 meses para que me lo den definitivamente. ¿Pero a quién se lo pido? ¿A primera instancia el beneficio de gasto por el incidente?
Y ustedes van a tener que iniciar el incidente ahí, sí, van a tener que iniciar un incidente y denunciar conexidad. Claro, pero los 3 meses, ¿cómo los manejo? Y desde el inicio, porque vos lo que vas a tener que hacer, sí, está bien Alcira, pero vos lo que vas a tener que hacer es, primero tendrías que haber previsto esto, punto 1. Pero si vos no lo previste, vas a tener 5 días desde que te están intimando el depósito, encima que no tiene efecto retroactivo, no, tiene que ser antes de la intimación del depósito, porque no tiene efecto retroactivo, si no tiene que venir con antelación. Si vos, por ejemplo, ponele, te notifican la resolución y vos nunca lo iniciaste el beneficio, ¿está? Tenés 10 días para interponer el recurso, y yo te diría que lo inicies el incidente, que lo inicies ya. Te diría que lo inicies desde antes, por el tema del efecto, que no tiene efecto retroactivo. Va de nuevo. Por último, y no jodo más. Te notifican la resolución. Dentro del plazo de 10 días interpones el recurso. La Cámara se fija si está cumplido todos los requisitos formales. Primer examen de admisibilidad. Si te dice sí, paga el franqueo, va a corte. Si te dice no, te dice cuáles son los requisitos que no cumpliste. Entonces, si vos no estás de acuerdo, te vas en queja a corte. Vamos al primer supuesto. Llega a corte. Una vez que llega a corte, artículo 283, dice providencia de autos. Recibido el expediente en la corte, el secretario dará cuenta y el presidente previa vista contando cuando corresponda al procurador general dictará providencia de autos que será notificada en el domicilio constituido por los interesados. Las demás providencias quedarán notificadas por Ministerio de Ley. 284. Dentro del plazo de 10 días de contado desde la notificación de la providencia de autos, cada parte podrá presentar una memoria relativa a su recurso o al interpuesto por la contraria. Interponerse el recurso. Primer examen de admisibilidad. Está todo ok, paga el franqueo, va a corte. Recibe corte. Providencia de autos. Te notifican en el domicilio constituido. Este va a ser electrónico. Tenés 10 días para presentar esa memoria. Mejorar el recurso y el otro para contestar el que ya habías presentado. La pregunta que les hago es, ¿cuándo hace el segundo examen de admisibilidad a la Corte? ¿Cuando lo recibe en el 283 o cuando dicta sentencia después de haber recibido las memorias? Mi opinión, que seguramente es equivocada, difiere de la opinión de Arás y de Rojas y demás. Mi opinión es que debería hacerlo en el momento del 283, antes de que se presenten las memorias. Arás y Rojas y otros autores, 1000 veces mejor que yo, dice que no hay impedimento con que se expidan respecto de la admisibilidad al momento de dictar sentencia. ¿Y cuándo es el momento de dictar sentencia? Fíjense que interponen el recurso, lo declaran admisible, primer examen de admisibilidad, paga el sellado para el franqueo, lo pagaste, lo remiten a corte. En corte lo recepciona, te notifican al domicilio que constituiste, tenés 10 días para presentar la memoria y el otro para contestar. Lo presentan y una vez que te ha presentado, entra a resolver. Si entra a resolver, ese es el momento en el cual pueden expedirse sobre la admisibilidad. Ahí estarían haciendo, de acuerdo a la mayoría de los autores, el segundo examen de admisibilidad. ¿Está? Si interponen el recurso y les declaran inadmisible en el órgano que dictó la resolución el recurso, ustedes tendrán que ir por queja a la Corte. ¿Y cómo van? Interponen directamente el recurso de queja ante el organismo que ustedes quieren que resuelva. Una pregunta. Sí. En este segundo momento que hacen el examen de admisibilidad, ¿pueden desestimarlo ahí? ¿En dónde? En el segundo examen de admisibilidad. En el momento de dictar sentencia te pueden decir se declara inadmisible. Y todo el gasto procesal que hubo no tendría mucho sentido. Claro, sería mejor al momento del 283. Por eso yo es una preguntaba. pérdida de tiempo monumental, ¿no? Eso les digo yo.
que para mí es el momento del 283. Capaz que yo nunca trabajé en corte. Capaz que en corte te dice, no, pues nosotros lo recibimos y es formal la entrada, y dejamos que se expidan, y en función de eso, con todo esto, la corte decide. Ahí es donde los ministros lo van a poder ver, porque tenemos miles de causas. Capaz que te dicen eso y tienes razón, qué sé yo. Para mí, si lo dicen, para mí el momento es el 283, pero yo hasta ahora soy el único que conozco que dice el 283. Todo el resto dice al momento de resolver. ¿Está? Para mí es un desgaste jurisdiccional también, porque ahí tendrían que hacer el examen de admisibilidad. Ahora, el examen de admisibilidad también es verdad que deben expedirse los jueces de la Corte. Y en el 283 solamente es el secretario el que recibe, y el que se expide es el presidente del tribunal. ¿Está? Eso es la parte negativa de mi postura. Bueno, a ver, pues la última parte, si quedó más o menos bien. Recurso de inaplicabilidad de ley, concepto y procedencia vimos. Requisitos de admisibilidad vimos. Monto mínimo vimos. Depósito previo vimos. Franqueo vimos. Copia y constitución de domicilio vimos. Remisión a la Corte, nuevo examen de admisibilidad del recurso, providencia de autos, notificación, vimos. Memorial, fundamentación, por lo menos vimos en qué momento. Cita legal o doctrina legal, eso ya no lo vimos. Le voy a tratar un temita más, son y media, pero un temita más, que solamente se los menciono. ¿Ahí entendieron todo? Es decir, el punto 1 completo, menos recurso indiferente. El punto 2, hasta memorial fundamentación. ¿Estamos bien? ¿Sí? Así yo digo al doctor Gropo, hasta dónde dimos. Pero yo les quiero mencionar algo. Ese algo que les quiero mencionar tiene que ver con la doctrina legal y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Tienen el programa ahí? Fíjense que hay un punto que dice doctrina legal y fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí. Los autores que lean van a decir que no es vinculante para la Corte de Provincia la doctrina legal y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No es vinculante. La Corte de Provincia ha dicho no es vinculante, y muchas veces lo aplican por aplicación del principio de economía procesal. Dicen, no estamos de acuerdo, pero ¿para qué van a ir a corte si acá directamente aplicamos? Pero en principio no es vinculante. Esa sería la respuesta. Ahora bien, hay una causa que es Farina de diciembre, 26 de diciembre del 2020, es un fallo de Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde le dice a la Corte de Provincia, muchacho, lo que tiene que ver con Constitución Nacional, mis decisiones se tienen que respetar. Es el tema sobre prescripción de una acción penal, un delito culposo que ocurrió en Tandil. El expediente va y viene de Corte de Provincia, entonces Corte de Nación decía una cosa, Corte de Provincia decía otra, Corte de Nación decía una cosa, y Corte de Nación se da cuenta que no le estaban dando bolilla. Entonces, en el considerando 16 de ese fallo, que es Farina, y creo que es del 26 de diciembre del 2020, dice la Corte, muchachos, lo que yo digo es vinculante. Lo que yo digo es vinculante en este supuesto. Entonces, la respuesta es, en principio no es vinculante, pero hay fallos que dicen que sí. ¿Y ustedes vieron el problemilla que ocurrió con un juez de Entre Ríos y una medida cautelar respecto del Consejo de la Magistratura? Que la Corte se expidió. La Corte resuelve, ¿se acuerda todo el bolonqui que hubo hace un tiempito atrás con el Consejo de la Magistratura? Y que la Corte asumió el Consejo de la Magistratura, eso lo han leído en los diarios, ¿no? No entendía nada de lo que estaban hablando. Bueno, y hubo un juez de Entre Ríos donde hizo lugar a una medida cautelar. Bueno, la Corte, si leen el fallo ese, dice lo mismo. Para los tribunales inferiores lo que yo digo es vinculante. Entonces, la respuesta es, la doctrina legal y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ¿son vinculantes para provincia? No. Esa es la respuesta de los autores. Y de muchos fallos que van a haber.
Pero tengan presente que hay 1 o 2 fallos en donde la Corte de Nación ha dicho sí. Y lean el fallo Farina considerando 16, si pueden, porque realmente ahí lo que hubo pareciera que hasta hubo un problema personal, ¿no? Porque como que se calentó la Corte de Nación si dice, yo estoy diciendo algo, esta es legislación penal, Congreso de la Nación, una ley nacional, tiene que ver, está también involucrado el artículo 18 de la Constitución Nacional, yo soy la garante de la Constitución Nacional, dame bola. No tan jurídicamente como lo acabo de decir yo, pero más o menos así. Seguramente fue en otros términos, sí. En otros términos. Chicos, preguntas, ¿le entendieron el tema? Es decir, ¿qué es lo que me interesa de esta cuestión? Y les digo esto y ya los libero. Me interesa que todo el punto 1 no hubo problema porque lo sacaron bien, pero de inaplicabilidad de ley, piensen para qué el concepto, para qué supuestos procede, que son los 3 supuestos que vimos, qué requisitos se deben cumplimentar, los comunes más los 2 especiales. Los 2 especiales, recuerden que si es juicio sin apreciación pecuniaria, no se exige monto mínimo del agravio, porque no tiene apreciación pecuniaria. Pero si tiene apreciación pecuniaria, se exige un monto mínimo del agravio, que son 500 ius arancelarios. Segundo requisito especial, depósito previo. 10% del valor del litigio, ya no estamos hablando del agravio, estamos hablando del 10% del valor del litigio, que va entre 100 ius y 500 ius para los juicios que tienen apreciación pecuniaria o económica. Para los de monto indeterminado o sin apreciación económica, son 100 ius sí o sí. Estos requisitos que se exigen así, sufren una pequeña variación conforme artículo 31 bis de la 5827, en donde cuando lo lean van a ver que en algunos supuestos capaz que la Corte no exigen estos requisitos formales porque le interesa entrar en el tema. Ya se los va a dar el doctor Gropp. El 31 bis de la 5827 es el certiorari provincial. Y van a ver que ahí la Corte te va a decir, si el tema no me interesa o no cumple con estos requisitos, no lo voy a tratar y solamente te menciono la norma y por qué no. Pero si hay, en el último párrafo van a ver que dice, pero si no cumple con ciertos recaudos, puede llegar a entrar y a ser tratado por la Corte. ¿Está? Pero esto ya se los va a decir más profundamente el doctor Gropp. ¿Entendieron el trámite? Interposición, primer examen de admisibilidad, pago de franqueo, corte, proveniencia de autos, memoriales, pasa a resolver. Y ahí se puede llegar a expedir sobre el segundo examen de admisibilidad. Turina dice en el 283. El resto del mundo, ahí. Bien. ¿Vieron lo del depósito previo? La intimación, se notifica por cédula, y creo que ya estamos más o menos con todos esos temas. ¿Se entendió? Cualquier pregunta me la mandan al mail. Los chicos que me mandan siempre preguntas saben que a más tardar en un día contesto, generalmente. A veces me olvido y digo, me olvidé de contestar, después se me pasó el mail, qué sé yo. ¿Pero se entendió? ¿Sí? Bueno, yo le voy a decir al doctor Gropp que llegamos entonces hasta fundamentación. De cita legal o doctrina legal para abajo, se lo dejo a él. Si él tiene una opinión diferente a la mía, en algún supuesto, porque usted capaz que le preguntan, doctor, el doctor Turina dijo, y él dice, no creo que sea así, bueno. De cualquier cosa me mandan un mail y me dicen, el doctor Gropp tal cosa, y les decimos y le contestamos para que no haya incertidumbre entre ustedes. ¿Está? Turina Dixi. Bueno, gente, espero que lo hayan entendido. Sí. Tal cual. Bueno, la idea era que tuvieran clase, así que espero que hayan entendido el tema. Y nosotros nos vemos el martes que viene con subasta electrónica. Gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Adiós. Chao, chao.